la clave. Suena el bongo, hazme un tumbao que el ritmo lo pongo yo. Otro día. Toca la clave, suena el bongo. Ahora están escuchando a Ritmos Negros. Soy su anfitrión, Brandon Hammond, amante del baile primariamente en estilos afrolatinos como la salsa y la bachata. Me gradué de Washington University en St. Louis con una licenciatura en estudios internacionales, el español y el marketing. Además, tengo interés en descubrir los hechos reales y escondidos de la historia y elevar gente que era históricamente representada inadecuadamente. Hoy se une a nosotros un multiinstrumentista, compositor, arreglista, ingeniero de sonido y productor. Es mejor conocido como uno de los mejores intérpretes de cuatro cubanos del mundo, que es una guitarra de tamaño mediano con 8 cuerdas agrupadas en juegos de 2. Es el hijo mayor de la familia Valera Miranda, un grupo de música multigeneracional de Santiago de Cuba. Su familia jugó un papel importante en la preservación de las tradiciones de la cultura cubana. Les presento a todos uno de los más grandes virtuosos del son cubano, Kiki Valera. ¿Cómo le va, Kiki? ¿Qué tal, Brandon? Gracias por tenerme. Estoy muy contento de estar aquí contigo hoy. Esto va a ser tremendo. Gracias por tenerme. Sí, claro. Estoy muy alegre de tenerle en este podcast. Y bueno, hablemos primero de Cuba. Entonces, usted es de Santiago de Cuba, una hermosa región, y yo siempre quería visitar a Cuba y sumergirme en la música y el baile donde empezó todo. Y de hecho tenía algunos amigos que se fueron de vacaciones allí y me dijeron que era increíble, como que la gente estaba bailando en las calles, tocando instrumentos como claves y todo eso, y cantando, y me parecía que era un lugar con mucha mágica y todo. Entonces, cuéntanos un poco sobre su ciudad natal, Santiago de Cuba. ¿Cómo lo describiría? Bueno, Santiago de Cuba en Cuba se dice que Santiago es la ciudad más caribeña que tiene Cuba. Porque está ahí mismo en el mar Caribe. Es una ciudad muy linda, es una combinación desde el punto de vista arquitectónico de diferentes corrientes. Hay partes que son súper coloniales, con las casas antiguas al estilo de la colonia. Otras construcciones un poco más modernas, de principio del siglo XX, mediados del siglo XX. Y entonces es una ciudad súper musical. Está rodeada por montañas. Ajá. Hace un calor increíble. Una ciudad muy calurosa, pero muy, muy alegre, muy cultural. Y como tú dijiste, es básicamente donde empezó todo, porque la música cubana, el son cubano, se originó en las montañas del oriente cubano. Entonces, es cierto, la rutina casi diaria en mi ciudad es música. Tú sales a la calle y, por ejemplo, en el centro de la ciudad te encuentras con la Casa de la Trova, que es el lugar ideal, perfecto, donde las agrupaciones de música tradicional, de son cubano, trova, se reúnen y están tocando música, digamos, desde el mediodía hasta las 12 de la noche. Wow. Sin parar. Y entonces la gente va y viene, pasa, se queda, se sienta, pide un trago, se toma una cerveza y disfruta de la música en vivo que está. Y
siempre en escena y bailan podemos decir que es el lugar ideal para encontrarse con amigos y Ajá. pasar un rato estupendo. Y vaya, es lo mejor que tiene Santiago. También hay otros lugares donde ya puedes encontrar otras manifestaciones un poco, digamos, desde el punto de vista folclórico, Ajá. como la rumba, los bailes eh, eh, folclóricos cubanos, está el, el- la casa de la tumba francesa. O sea, es una ciudad muy, muy, muy multicultural y Ah, bella. sí, me puedo imaginar, sí. Y me río un poco cuando dijiste que como que bailan todos los días, porque me recuerdo, yo estudié en Santiago de Chile, Ujú. entonces otro país, pero y bueno, igual porque Latinoamérica y para mí era tan diferente para mí porque como que las fiestas, los discos, todo empezaron a abrir como a las, no sé, 11 de la De noche. la noche, sí. Esa es la hora que empieza la vida. Sí. Y como que la gente, sí, salía y se quedaba ahí como hasta, no sé, 7 de la mañana o Sí, algo. cómo no, cómo no. En Santiago también pasa eso, porque sucede que hay mucha gente que trabaja Ajá. y entonces muchos, después que salen del trabajo, antes de irse a sus casas, pasan Oh. por alguno de estos sitios y están un par de horas, qué sé yo, y ahí se relajan un poco después de 8 horas trabajando y ahí disfrutan de la música, comparten con los amigos, se dan unos tragos y después se van Ujú. para su casa. Y está la otra parte de la población que es un poco más de hábitos nocturnos, que ya entonces empiezan a salir a partir de las 9, 10 Sí. de la noche, donde hay otros lugares que también tienen música en vivo hasta las 2 de la madrugada. Wow. Wow, qué fiesta. Sí, sí, sí. Entonces, entonces, como dije en la introducción, viene de la familia Valera Miranda, y yo sé que si viene de una familia muy musical y como que hay muchas personas en su familia que son músicos, música y todo eso, entonces cuéntanos un poco sobre su crianza y cómo la música ha influido su vida y ha sido una parte crucial de su vida. Bueno, imagínate, yo nací y crecí en un ambiente familiar totalmente rodeado de música. Wow. Música y baile. ¿Por qué? Porque mi padre era profesor de música y mi madre es profesora de bailes. Ajá, Y entonces la parte paterna, la parte de mi familia, del lado de mi padre, eran músicos, digamos, músicos empíricos. O sea, nunca fueron a una escuela de música, pero ujú. hacían música porque lo traían, digamos, en sus genes. Ah, ya. Y esa música la fueron heredando de generación en generación. ¿Por qué? Porque la parte familiar de mi padre eh, fueron descendientes de fundamentalmente de canarios que emigraron a Cuba en la época de la colonia española. Se Ajá, asentaron en la parte rural y ahí empezaron a mezclarse con criollos ajá, y, y entonces formaron el asentamiento familiar de la familia Valera Miranda, que eso fue en la cuenca del Cauto, en la cuenca del río Cauto, ujú, uno de los ríos más importantes en la región oriental. ah, Y, y esa cuenca del Cauto fue generadora de manifestaciones soneras,
desde hace muchísimo tiempo atrás. Entonces, yo crecí bebiendo de toda esa información que Ujú. me llegaba desde muy cerca por mi padre, pero nosotros como familia, en fin, solíamos reunirnos cuando había alguna celebración especial o algún cumpleaños, las fiestas para Navidades, fin de año, Ajá. y entonces, como todos, al menos, algún miembro de la familia, al menos tocaba algún instrumento o cantaba, nos reuníamos y hacíamos fiestas donde nosotros mismos Ajá. tocábamos y cantábamos, fundamentalmente, o sea, 100% el son cubano, al estilo de como mis ancestros, Ajá. estoy hablando de mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuelo, Ujú. etcétera, como lo hacían. Wow. Y entonces, eso lo hacíamos de forma totalmente normal, o sea, era, era una práctica común, o sea, nosotros reunirnos en fiestas. Y no fue hasta el principio de los años 80 cuando un investigador musicólogo en Cuba estaba haciendo una investigación de campo acerca de los orígenes del son en Cuba. Entonces eh, conoce a mi padre, empiezan a conversar y entonces cuando mi padre le cuenta a él Ujú. el, toda esa tradición de cuando él era niño, Ujú. también se vio envuelto. Entonces, este señor dirigió su foco de investigación hacia nuestra familia. Ah. Y entonces descubrió realmente que nuestra familia eran portadores genuinos, auténticos de las primeras manifestaciones soneras Wow. que surgieron en Cuba. ¿En serio? Oh. Y entonces, imagínate, todo empezó y entonces nos fuimos al campo donde vivía mi familia en el campo, en Yeah. la parte rural, y ahí se grabaron muchas cosas, se filmó un documental también. Entonces, en ese mismo año se realizó una grabación de un doble álbum que se Ujú. llama la Antología Integral del Son, la familia Valera Miranda. Este Ajá. álbum no fue con propósito comercial, sino más bien con propósitos educativos, Ujú. porque se grabaron muestras de tumbaos, de cantos, de instrumentos que la familia usaba para hacer el son. Y Oh. entonces, a partir de ahí ya se dio a conocer un poco mejor la familia nuestra, que hasta ese momento estaba totalmente desconocida para el gran público. Ajá. Y entonces, a partir de ahí fue que entonces la familia Valera Miranda se le reconoce su papel en los orígenes del son cubano. Y esa fue Wow. mi vida desde que yo nací, crecí, crecí en eso. Cuando tenía 6 años, mi papá me regaló un tres Ajá. y yo empecé a tocar tres cuando tenía 6 años y de ahí seguí desarrollando hasta hoy día, que es lo que realmente hago mejorcito, es tocar el cuatro. Ah, ya. ¿Y cuál es la diferencia entre el 3 y el 4? Bueno, como tú dijiste, el 4 es una guitarra de tamaño medio que Ujú. tiene 8 cuerdas arregladas en pares de dos. Ujú. O sea, de ahí viene el nombre 4. Ya. Entonces, el 3 es básicamente lo mismo, pero en vez de ser 4 pares de cuerdas, tiene 3 pares de cuerdas. Ah. El 3 fue el instrumento que jugó un papel fundamental en en el surgimiento del son cubano, porque era el 3 el instrumento alrededor del que mayormente giraban las melodías.
Ah, Y entonces el 3 adopta un poco aparte de que las melodías en el 3 vienen de la parte europea, digamos, española. ujú. En el 3 también se unen un poco la cultura africana y la cultura española. Ah, La parte española por la parte melódica y la parte africana ujú. por la parte rítmica, que es lo que llamamos tumbado, que es un patrón rítmico muy sincopado. Ah, Y entonces el 3 es el instrumento icónico por excelencia cuando se habla de son cubano, porque fue a partir o sea, alrededor del cual se ordena todos estos elementos que más tarde constituyen lo que es el son cubano. qué interesante. Sí, me imagino que, bueno, hay mucha gente que tiene una idea de lo que es son cubano, pero creo que como lo describiste, es poco más claro para el público. Y tengo una pregunta sobre eso también más enfocado con el baile, como la danza y cómo, bueno, cómo se describe el son cubano como un baile. Porque dijiste que, que su mamá Mm. era profesor de baile, entonces, ¿cómo es? Ojalá y mi madre estuviera aquí para que ella te explicara mucho mejor que yo, con más detalles. Pero bueno, mira, ¿qué pasa? Que eh, eh, es imposible separar el son como manifestación musical. Es Ujú, muy difícil separarlo del baile. ¿Por qué? Porque el baile en el son juega el papel fundamental de expresar ujú. ya desde el punto de vista corporal, ¿no? Expresivo, corporal, Ya. el son como música. Ajá. O sea, la forma de bailar, los pasos básicos del son como baile tienen muchísimo que ver con lo que está sucediendo desde el punto de vista musical. Mm, Entonces, los movimientos en los pies son ajá. también sincopados, Ya. o sea, que guardan una estrecha relación desde el punto de vista musical y danzario. Ellos es una unidad. O sea, cuando se Ujú. habla de son cubano, se puede hablar lo mismo desde como música o como baile, porque se pueden considerar como una sola entidad. Ah, sí, sí, entiendo eso. Y, bueno, me recuerdo cuando miraba videos de son cubano y el baile, sobre todo, y había algunas veces cuando se bailan como una pareja, como hombre y mujer, y a veces Ujú. como que se cae el hombre como por parte de la mujer, y la mujer hace como que camina en círculos alrededor Ajá. del hombre o Eso se algo llama así. tornillo. Ah, Tornillo, es screw. qué guau. Sí, estaba tan curioso de eso y no, si hubo una relación entre eso y la historia, o no sé de dónde vino ese movimiento. Eso, bueno, yo realmente no tendría los elementos suficientes como para explicarte de manera clara Ujú. cómo surgió, pero indudablemente eso está ligado a un proceso de conformación, porque Ah, muchas veces la gente piensa que, que eso surge un día. O sea, este fenómeno no fue que alguien dijo, voy a inventar el son con el baile y surgió. No. ah,
eso ha sido producto de un proceso de conformación, de mezcla, que no Ujú. fue de un día para otro, fue con el curso de los años que todos esos elementos se fueron mezclando y fueron interactuando de una manera natural. Y entonces, como al igual que las cosas van evolucionando, yo me imagino que al principio el son era muy primitivo, Ujú. muy simple, así como el baile. Sí. A lo mejor alguien en ese momento empezó a mover los pies de una forma que se dio cuenta que cuando movía los pies, la forma de mover los pies iba de acuerdo con lo que estaba pasando con el bongo, por ejemplo, o con la Ah, clave. Entonces ya se fue adaptando y se fue conformando ese estilo de baile. Entonces, con el tiempo, ya gente con más conciencia probablemente empezaron a crear cosas, a ujú. crear movimientos y se fueron estableciendo de manera paulatina, ¿no? En Sí. el quehacer cotidiano de hacer el son, tanto desde el punto de vista del baile como de la música. Ah, qué interesante. Y sí, me hace pensar en rumba también, porque, cuando yo estudié rumba y como la religión yoruba y todo eso, como que el baile muchas veces hace juegos con la música y el baile viene Exactamente, de sí, el ritmo y exactamente, todo eso. exactamente. Sí, muy interesante. Y Además, apre el son y la rumba están también estrechamente ligados, ujú, porque los dos, o sea, comparten elemento común, que es la parte africana de nuestra cultura. ya, ya, sí. Y bueno, hay diferentes tipos de son también, como, no sé, en el oriente versus el sí, otra parte. Yo te dije que estaba la parte de la zona del río Cauto, la cuenca del Cauto, y hay otro emplazamiento importante que es la zona de Guantánamo. Ah, La zona de Guantánamo eh, fue también una zona generadora de todas estas manifestaciones y dentro del son y sus variantes y sus especies, tenemos el kiribá, el changüí, el sucuzucu, eso que ujú, fueron las manifestaciones primarias. Entonces, en la zona de Guantánamo, el son tiene un acento distinto porque está permeado también por la inmigración haitiana, ujú. que era muy fuerte en esa zona. Había muchos Ah, haitianos que migraban a esa zona ujú. buscando trabajo, sobre todo en el corte de caña y en la recolección de café. Ah, Y entonces los haitianos trajeron consigo también sus elementos ujú. que en Haití tuvo otro fenómeno. Haití fue colonia francesa, pero también llevaron esclavos de África. Ya, Y ahí se cocinó otra manera, ¿entiendes?, de mezclar esas dos culturas europeas y africanas. En Cuba fue diferente, en Brasil fue diferente. ujú. Guau. Sí, sí, me imagino. Y también como que hay cuántas regiones que se combinan como, por ejemplo, la santería que combina catolicismo con yoruba y como la región en Haití que combina también como la región africana con algo más. Entonces hay como muchas fusiones de cultura, Hay como muchas variantes. Por ejemplo, en Cuba se crean los cabildos, mm, que, por ejemplo,
Los esclavos llevaron a Cuba su religión, la religión yoruba. Ujú. Perdón. Y entonces, eh, a ellos les estaba prohibido manifestar esa religión porque la colonia en Cuba era católica. Ujú. Entonces, para los católicos, todo lo que no era católico era demonizado. Ah, Entonces, los africanos fueron suficientemente inteligentes para empezar a asociar ajá. sus deidades, sus dioses. Entonces, a cada dios africano, ellos le aparejaron un dios católico o un santo católico. Es lo que Ujú. se conoce en Cuba como el sincretismo religioso. Ah, Y entonces ellos lograron que se le permitiera celebrar y adorar su religión a través de la religión católica. ya. Y entonces por eso es por ejemplo, por ponerte un ejemplo, eh, eh, la Virgen, a ver, espérate, que yo no soy muy experto en eso. Ujú. Eh, San Lázaro en la religión católica Ajá. es Babalú Ayé en la religión africana. Ah. Entonces ellos celebran San Lázaro y Ujú. celebran Babalú Ayé, Sí. que sirve para tanto los católicos como los africanos. Entonces ellos lograron Ujú. establecer esa paridad, ¿entiendes? Para que les fuera permitido desarrollar sus religiones. Sí, sí, estoy de acuerdo que hay mucha, bueno, interacciones entre las culturas y como que las fusiones y todo y eso contribuyeron a lo que es como la salsa hoy en día. Entonces, por eso me pregunto, y cuando escuché por primera vez a un son cubano, yo ni siquiera creo que me di cuenta de que era son porque como que yo empecé a bailar como hace 4 años en la universidad, porque en mi universidad hubo un equipo de salsa, Ujú, entonces la salsa fue mi como el primer amor en el baile y ajá. aunque el son cubano suena muy parecido a la salsa, yo creo que mucha gente, incluyendo a mí, a menudo confundimos el son cubano con la salsa debido a las similitudes y bueno, es un poco diferente, o sea, un poco difícil para mí saber la diferencia porque hay como tantas, sí, similitudes. Entonces, ah, creo que una cosa que me destacó del son cubano es la guitarra y bueno, hay como otras cosas, hay otras diferencias entre lo que es el son cubano versus la salsa popular desde una perspectiva fundamental. Sí, mira, ah, cuando hablamos de son cubano, tenemos que referirnos al son tradicional. Ujú. El son tradicional, luego de una evolución más o menos larga, ha llegado a lo que es hoy. Pero antiguamente el son no utilizaba tantos elementos para ya definirse como un género. Ujú. Se usaba el tres cubano, que por excelencia es el instrumento icónico, el que define un poco la identidad del son. Se usaba el bongo, se usaban las claves, se usaba la maraca y se usaba la marímbola. Ujú. Marímbula es una especie de cajón. A ver, ¿cómo lo puedo poner? Imagínate un kalimba. ¿Sabe lo que Ujú. es? Kalimba, No, no el, creo. el, el thumb piano from Africa. Ah, It's a small box with a little flexes. I mean, una cajita pequeña con unos flejes. ah, Bueno, en Cuba se hizo la versión grande de eso, que es
cajón Ujú. con unos flejes metálicos que hacía la función de bajo del instrumento grave. Ajá. Era la forma así como que se usaba. Luego de años de evolución, ya cuando el son como manifestación artística se traslada de la zona rural a la zona urbana Ujú. a principios del siglo XX, ya empieza a ser influenciado por otros elementos. Ya entonces luego se le incorpora el piano, Ajá. que el piano viene a suplir lo que hacía el 3. El rol, Oh. el papel del piano en el son o en la Ujú. salsa es hacer los tumbados, que eso lo hacía el 3. Ah, ya. Luego se le incorpora las tumbadoras o las congas. Se le empiezan a incorporar elementos de viento como trompeta, Ujú. etcétera. Entonces va creciendo la formación hasta que luego tenemos orquestas como la del Benny Moré, como la Ajá. Riverside, o sea, que ya tienen toda una, una formación mucho más amplia y mucho más grande. Pero en realidad el son tradicional, la formación más representativa es el septeto. El, Ah. el septeto tenía bajo, Ujú. 3, bongo, clave, maraca y guitarra y una trompeta. Estamos Oh. hablando del septeto nacional, por ejemplo. Ajá. Esa fue por muchos años la formación que y que todavía representa el son tradicional como tal. Entonces la salsa surge básicamente en New York, pero para mí Ajá. no, la diferencia no es muy grande. ¿Por qué? Porque las raíces de la salsa están en el son. Pues cuando Ajá. tú analizas elemento por elemento, te vas a dar cuenta de que es básicamente lo mismo. Lo Mm. que la salsa ya adopta otro, otro nivel de fineza. O sea, ya los arreglos son más modernos, ya están un poco más mezclados con muchas corrientes de jazz, sobre todo. Ujú. Los arreglistas arreglaban los elementos de viento ya Ujú. con un toque más moderno. Se le incorporan otros elementos eh, como el timbal también, la forma de tocar el timbal, la campana, la contracampana, Ujú. y los tumbados ya son más elaborados, Ah. basados precisamente en las armonías modernas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la salsa, no cabe duda que salió del son. Además, Ajá. tenemos que recordar, en Cuba siempre fue un país emisor de música. Cuba fue uno de los primeros países en América Latina en tener radiodifusión, en tener televisión. Ah. Y entonces en toda el área del Caribe, de América Latina, se consumía mucha música cubana y muchas orquestas y muchos músicos cubanos viajaban mucho y hacían muchas giras en toda Latinoamérica, desde Santo Domingo, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Ajá. México. Entonces, eso trae consigo de que la música cubana era muy aclamada. E incluso, mira, te digo algo, en la época de oro del cine mexicano, Ajá. en casi todas las películas mexicanas, siempre había un artista o un grupo cubano. Y entonces, entonces es inevitable de que esa música que sale de Cuba y viaja por tantos países Ajá. no se quede
algo en esos países, pero además los mismos músicos locales le aportan sus elementos. O sea que ya cuando esa música regresa, ya regresa con algo más. Ujú. Que entonces fue lo que pudo haber pasado en el caso de Nueva York. Muchos músicos cubanos, muchos músicos boricuas emigraron hacia Nueva York y allí se reunieron y empezaron a tratar de preservar la música cubana, pero en realidad ellos lo que estaban era haciéndole aportes a la música cubana y es lo que hoy en día Ah, podemos conocer como salsa. sí. Entonces, en Cuba, después del 59, Cuba un poco que se cerró al mundo, ya los músicos no podían salir mucho, digamos, Ajá, pero en Cuba siguió también una evolución y el son ha sido la fuente generadora de otros muchos ritmos que surgieron en Cuba ajá. durante la década, digamos, del 60 hacia acá. Tenemos, por ejemplo, el pilón, Ujú. el dengue, el pacá. O sea, por citar algunos ejemplos. Ajá, Y a lo que hoy conocemos como timba, ajá, ha sido la evolución, digamos, a su máxima expresión de la música cubana dentro de la isla. Porque la timba ya reúne más elementos, digamos, ya de la música moderna. Ha sido muy influenciada por el jazz y ajá. como cada músico representa su época. Sí. Los músicos somos personas muy inquietas, siempre estamos buscando y a ver quién está tocando algo, quién cómo lo toca, dónde lo toca. Entonces, eh, esa inquietud es lo que ha permitido de que los músicos en Cuba hayan aportado muchísimo y hayan sido muy creativos a la hora Ujú. de desarrollar su música. Y entonces la timba es una cosa sublime, es algo complejo Ajá, por excelencia, porque ya, por ejemplo, los tumbados en el piano son mucho más elaborados, más ajá, difíciles. La percusión se toma un poco más de libertad y ya se toman muchos elementos rumberos. El bajo ya no se mueve como se mueve en el son, que es un poco más cadencioso, más tranquilo. El bajo ajá, en la timba es más inquieto. Entonces, toda esa amalgama, toda esa mezcla de complejidades es lo que muestra a la timba como una expresión musical de mucha excelencia. Y ajá, que en Cuba se consume porque como el cubano por regla general, o sea, en su esencia es bailador. Nosotros entendemos perfectamente lo que está pasando con el fenómeno timba y por eso ujú, lo disfrutamos y lo comprendemos. No pasa tanto así, por ejemplo, fuera de Cuba, cuando las personas son sometidos a la timba, ajá, les toma cierto tiempo entender qué es lo que está pasando, porque como están acostumbrados a la salsa, sí, que es un poco más cercana al son cubano, entonces le toma un poquito de tiempo para asimilar todo eso que está pasando al nivel de complejidad en el que está pasando. ah, ya, Pero por mencionar, ¿entiendes? Un ejemplo, eso es lo que ha sido, lo que ha estado pasando dentro de Cuba. Ahora Cuba está normalmente abierta al mundo de hace muchos años y ya los, la audiencia internacional ya ha podido ujú, enterarse un poco mejor de qué es lo que está pasando sí, a nivel cultural en Cuba. wow, sí.
Y sí, parece que Cuba, bueno, la música de Cuba y el baile han influido mucho por como la música de todo el mundo y de hecho, cuando yo investigaba sobre como algunos estilos en África, hay Ujú. un país que se llama la República del Congo El y Congo. allí, sí, y allí también creo que por la radio entró son cubanos, como estilos cubanos de música y allí en Congo tiene una forma de música que se llama sucus o Suku. sí, algo así, como que también se refiere a como la rumba congoleña, pero no tiene que Ujú, ver con la ujú. rumba, sino son cubanos, pero es como la estructura y la música y sí, como que es muy Sí, parecido al son era, cubano. era lo que te estaba comentando hace un rato. Lo que pasa en el Congo, en la década que más o menos, en la década del 20 y pico, 40 y pico, qué sé yo, por ahí, Ujú. las emisoras de radio en el Congo programaban música cubana. Ah, Programaban música cubana. Entonces, los músicos del Congo apreciaron esa música y empezaron a hacer entonces su propia música cubana al estilo de ellos, por, wow. por Ajá. ponerlo fácil, ¿entiendes? Y entonces crearon la rumba esa, el suku, y que ya ellos pusieron su aporte Ujú. desde su perspectiva, desde sus Sí. raíces, y ellos dieron su aporte. ¿Entiendes? Wow. Y entonces es curioso porque eso sucede siempre, o sea, no es solamente el caso de Cuba, sucede con la música norteamericana, con la música Ajá, brasileña, con la música peruana, porque la música viaja mucho y entonces por cada lugar que va, siempre se ajá. queda algo y entonces en ese lugar se le aporta algo, se mezcla con algo, entonces regresa Ujú. a su lugar de origen, ya con una modificación. Y así es como se van formando los estilos, los géneros, los ritmos y cómo se van mezclando en Sí. sentido general. Wow. Sí, sí. Entonces, pues vamos a hablar de su familia porque sinceramente creo que es genial que usted haya crecido en una familia tan musical. Yo, bueno, ojalá mi familia hiciera eso, pero como que, bueno, sí, de todo modo, cuéntanos un poco, bueno, porque cuando yo descubrí el son cubano fue por el grupo, cómo se dice? Buena Vista Social Club, o algo Ajá, así. sí. Entonces, y yo sé que su familia como que vino mucho más antes de eso y ustedes como formaron mucho, como el boom de la popularidad en la música tradicional cubana. Así que, ¿cómo fueron las interacciones si ustedes han interactuado, ay Dios mío, que no puedo hablar, pero si ustedes han interactuado Ajá. con el grupo Buenavista Social Club? Bueno, realmente no fue una interacción como tal. ¿Qué sucede? Que Ujú, nosotros, como la familia Valera Miranda, a partir de este primer álbum que hicimos con propósitos musicológicos y didácticos, ujú. eh, nosotros fuimos conocidos por primera vez fuera de Cuba. Y entonces, a partir de esa grabación, se acercaron otras compañías de grabación a proponernos grabar más cosas. Y Ujú. entonces, a partir de ahí empezamos nosotros como familia, ya tuvimos que conformar desde un punto de vista formal una, Ah, una banda que estaba constituida ujú, por mis padres, mis hermanos y yo. ujú. Y entonces a partir de ahí empezamos a visitar mucho Europa, fundamentalmente,
cuando todavía Buenavista Social Club no se veía, o sea, no se había dado todavía el fenómeno de Buenavista Social Club. Ajá, Buenavista Social Club surge a partir de la idea de Ry Cooder ajá, de hacer un disco con músicos cubanos icónicos, digamos con Pai Segundo, Pío Leiva, Omar Aportuondo, Eliade, etcétera, Galván, el Guajiro Mineral. Entonces él reunió toda esa playa de músicos que de alguna manera estaban un poco dormidos en Cuba. ajá, Entonces él reactivó todo eso, pero ya el interés por la música cubana tradicional estaba ya dándose a conocer en Europa, fundamentalmente por la familia. ah, Entonces ellos hicieron esa magnífica producción, Buenavista Social Club, ujú, y entonces empezaron se disparó a nivel mundial, fue un éxito tremendo, ah, pero la familia siguió su camino, ¿entiendes? ujú, Por otro sendero y fue muy exitoso durante los años 90 hasta finales de los años, hasta mediados de los años 2000. mm, ok. Bueno, sí, sí, eso es muy interesante porque siempre pensaba en eso y como que ellos como que han alcanzado como una popularidad tan grande, pero que hay muchísima otra artista también que son parte de la cultura cubana, así que es muy interesante como que cuáles, no sé, artistas o cuáles bandas son más populares en la otra parte del mundo y cómo eso han llegado a otras partes y todo eso. Sí, sí, sí. Eso es un poco también circunstancial, porque, Ujú, por ejemplo, nosotros eh, no tuvimos, ¿cómo decirte? El apoyo y la cantidad de ujú, recursos que se le destinó al proyecto Buenavista Social Club, sí, ¿entiendes? Pero nosotros seguimos llevando al mundo el estilo propio de la familia como ujú, tal, o sea, que lo que la familia Valera Miranda tenía que ofrecerle al mundo en cuanto a su forma de hacer la música, en cuanto a su forma de hacer el son cubano. Y la función, la meta primordial era tratar de preservar eso, de ujú, que no se perdiera la tradición familiar, sí, sí, porque ya la mayoría de nuestro ancestros ya por ley lógica y natural de la vida estaban desapareciendo, ya eran muy viejos. Mi bisabuela murió de 110 años. wow, wow, Y entonces, entonces había que de alguna forma tratar de preservar esa tradición de que no ujú, se quedara eh, atrás en en la historia. sí, wow, sí, 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 y también creo que es muy, sí, eso es muy importante también como la familia, la importancia de la familia, y creo que por eso me encanta su música, porque tiene ese impacto y como que cuando se escucha a la música se siente parte de la familia, se siente como parte de todo eso y creo que es muy bello y bueno, también me encanta como todas las historias que cuentas en su música y escuché como muchas de sus canciones, por cierto, y he bailado muchas veces en mi cuarto y no sé, por toda parte en la casa de su música. Y, y de hecho, para todos los que están escuchando ahora mismo, tiene que ir a la página de YouTube de Kiki Valera o su página de Facebook o
donde sea y ver todos sus videos y todo, porque de verdad es impresionante, como que, sobre todo con los videos que hace con su familia y están en el escenario y hay gente bailando alrededor y es un, no sé, es una escena muy, muy bella, muy vibrante y, y siento que, bueno, eso es lo que es, como la familia, la cultura y toda la gente muy alegre en un lugar disfrutando todo lo que Es es. eso es exactamente así como está en ese video. O sea, ese ambiente tan familiar, tan alegre, tan, Ujú. eh, es lo que se aprecia, por ejemplo, en Santiago, cuando hay un grupo tocando. Eso es lo que se ve. La gente baila, la gente canta, la gente conversa, la gente se conoce, la gente bebe, la Ajá, gente celebra. sí, qué bueno, sí. Entonces, también quiero hablar un poco de la sección de Ubuntu, porque eso también me fascina y bueno, es como que cuando yo hice alguna investigación también sobre, porque yo asistí a una clase de la música de la diáspora africana Ujú. y dentro de esa clase estudiamos un poco del son cubano y algunos conceptos relacionados con la cultura cubana y un concepto que se llama Birimintingo y ese concepto básicamente tiene que ver con una forma musical de improvisaciones y bueno, el Birimintingo a menudo se tocaba con instrumentos de acuerdo africanos tradicionales como la kora, que se hace en la música jali, en la cultura mande y dentro de la cultura yale es muy importante y interesante porque como que los yales y sirven como narradores y historiadores en la cultura mandinga y muchas veces preservaban como las narrativas históricas, tradiciones orales y genealogías de su pueblo y todos los líderes en el pueblo. Así que creo que allí también hay una conexión muy similar como el estilo son cubano, como contar historias y también por la música y ritmo. Entonces, eh, ¿podría hacerme un favor? Y bueno, llevamos un tiempo hablando mucho de esa idea de son motuno y son cubano y todo eso. Entonces, ¿podría darle al público una pequeña muestra de la sección, como tocando la guitarra o algo así? Sí, no, bueno, no podemos olvidar de que el son cubano tiene muchas de sus influencias en África. Y la parte del montuno, lo que llamamos montuno, Ujú, es la sección donde ya es un poco más libre, donde, por ejemplo, el cantante ya puede improvisar respondiéndole a un coro que le está planteando una frase. Entonces, eso es lo que llamamos pregunta y respuesta. El ah, cantante líder hace una propuesta y el coro responde. Eso viene de África ujú, también. Entonces, esa es la sesión donde ya es un poco más libre, donde se improvisa, el cantante improvisa, algún instrumento improvisa, pero es basado en esa dinámica, la interacción del cantante con el coro. Y entonces, por ejemplo, ah, en el son cubano, digamos que, porque antes de que las cosas se transmitieran de forma escrita, primero se transmitieron de forma oral. ah, Entonces, toda esa información que iba de familia en familia, de generación en generación, se transmitía de forma oral, pero la mejor forma que hay para recordar algo es a través de una canción. ujú, Y entonces, muchas culturas eh, contaban historias, hacían crónicas de algún suceso a través de una canción. Entonces, ujú, esa canción se transmitía por generaciones y por muchas.
Y entonces en la parte del montuno, por ejemplo, digamos, hay una canción súper conocida en Cuba que es Son de la Loma, que la compuso Miguel Matamoros. Se llama Ajá. Son de la Loma. Dice más o menos así. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galante y los quiero conocer, con su trova fascinante que me la quiero aprender. ¿De dónde serán? Ay, mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, serán tropicana, son de la loma y cantan el llano. Ya verás, no verás, mamá, yo son de la loma, mamá, yo cantan el llano, mamá, yo son de la loma, mamá, yo cantan el llano. Ahí viene el coro. Son de la loma y cantan el llano. Esa es la parte del montuno. Eso. Son de la loma y cantan el llano. Mamá, ellos son de la loma, pero mamá, ellos cantan el llano. Son de la loma, cantan el llano. Ay, qué bueno. Entonces, esa es la parte, ya esto es un son un poco más elaborado, donde se plantea una historia. Ajá. Y entonces, la parte del montuno es la sección donde es la sección que la persona, los que están escuchando, es la parte que más van a recordar, porque es la más repetitiva, es la que se repite y se repite, se repite, se repite. Ujú. Y entonces, esa es la parte que la persona siempre recuerda, la parte del tumbao, la parte del montuno. Y entonces Ah. ahí el cantante puede tejer una historia secundaria alrededor de la historia primaria que se planteó en la primera parte de la canción. Y entonces, como es más libre, como es más improvisativo, el cantante tiene la libertad de inspirar y improvisar coplas y letras que siempre tienen, que siempre están estrechamente relacionadas con la respuesta del coro. Ah. El coro dice, son de la loma, cantan el llano. Ajá. O sea, eso es una sentencia, ¿entiendes? Es una afirmación. Ajá. Sí. Entonces el cantante dice, vinieron de la loma, pero bajaron por el llano y cogieron el río y se subieron, no sé qué, pero son de la loma y cantan el llano. Entonces, Ah. esa interacción también va contando algo que es al final lo que el público más recuerda, que es la parte esa repetitiva de la parte en la sección del montuno. Ah. En las formas anteriores, digamos, los sones más primitivos, tenemos los tumbados más sencillos, más simples, donde generalmente era solamente la parte del coro o sea, de la pregunta y la respuesta del coro que se generaban alrededor de un tumbado sencillo. Por Ajá. ejemplo, los nengones son un ejemplo de eso, que el tumbado es mucho más simple como este, por ejemplo. Ajá. Para ti, nengón,
nací solito para ti, Nengón. Yo nací solito para ti, Nengón. Vi de un hombre que venía por medio de una montaña. Vi de un hombre que venía por medio de una montaña. Era el capitán de España. No tenga miedo, alma mía. Era el capitán de España. No tenga miedo, alma mía. Para ti, Nengón. Para ti, Nengón, yo nací solito. Para ti, Nengón, yo nací solito. Para ti, Nengón. O sea, Ay, ahí es un ejemplo sobre ese coro, yo nací ajá, solito. Para ti, Nengón, se improvisó una pequeña copla ajá, contando algo. Vi a wow. un hombre que venía en medio de la montaña. No Ujú. tengas era el capitán de España. No tengas miedo, alma mía. Esta canción evidentemente viene de la época de la colonia española en Cuba. Oh, wow, wow, wow. Ahora tengo muchísimas ganas de tocar contigo y de hecho, bueno, cuando yo voy a Seattle, vamos a conocernos y vamos a tocar porque tú me Vamos a hacer vas una a... fiesta aquí. Sí, porque yo tengo claves y bueno, porque para mi cumpleaños mi mamá me compró claves y también una campana y maracas. Así que vamos a tener una banda por completo. Vamos a hacer una Cada fiesta, que uno, te preocupes. sí, cada uno lleva su instrumento y vamos bien. Pero bueno, sí, eso es muy interesante, toda la historia, todo lo que dijiste y bueno, ahora en día, ¿en qué proyecto está trabajando ya? Bueno, estoy haciendo otro disco. eh, eh, Todavía no le tengo el título, pero bueno, estoy trabajando con algunos amigos, haciendo canciones con Coco de nuevo, Ujú. y con un primo mío que también compone, y ya tenemos como 6 o 7 canciones ya que las estamos trabajando para hacer la segunda entrega de Vivencias en Clave Cubana. O sea, otro disco contando historias. Ajá, eh, y a ver, vamos a ver cómo sale. Espero que salga sí. bueno también. Sí, sí, tengo mucha fe porque, bueno, de la primera álbum me encanta todo, así que todas las canciones siempre lo escucho por Spotify, así que sí, están perfecto, me encanta. Y bueno, sabemos que la música y la danza tiene una gran importancia también en la salud mental, porque yo como un bailarín muchas veces cuando bailo como que siento Te que liberas. sí, sí, me libero mucho y como que siento que es una proceso muy buena de también como, ¿cómo se dice? Como release. Ujú. De liberar, de Sí, descargar, sí, desconectar. Como se exacto. dice en inglés, music keep us sane. Exactly. Exactamente. A mí, Entonces, yo te digo, la música, mira, la música es algo maravilloso porque tiene, yo diría que tiene propiedades curativas. ujú, Yo no concibo una persona que no le guste la música. ujú, Vaya, no tiene que ser una música específica, porque por lo menos yo soy consumidor de casi cualquier tipo de música, desde música clásica, ujú, música folclórica, jazz, y, y la música, aún en los momentos difíciles, a veces tú tienes un problema o te sientes un poco deprimido, no sé qué, y ujú. coges la guitarra y tocas un par de acordes y ya te sientes como que
se te va suavizando la mente Sí. y entras en otro estado. Ujú. Sencillamente con tocar música o escuchar música. Sí. Y con el baile pasa lo mismo. Hay personas que necesitan la necesidad de expresarse a Sí, través del baile. exacto. Disfrutan bailar. O sea, porque probablemente como en la música, con el baile uno a veces dice lo que no puede decir con palabras. Ujú, exacto. Y con la música pasa lo mismo. Ujú, Yo, yo, yo no soy muy buen orador, que digamos, no me gusta hablar tanto, pero sin embargo, ujú. me gusta tocar. O sea, y hay sentimientos, hay cosas que se expresan mejor bailando o tocando la música o pintando, Sí. ¿entiendes? Entonces, la música o sea, contribuye mucho a la salud mental de las personas. Ujú. Sí, sí, estoy 100% de acuerdo. Y sí, para mí, en mi experiencia también, la música ha sido súper importante y estoy de acuerdo mucho con lo que dijiste sobre que la música también mejor que habla a veces y como que, y bueno, me recuerdo cuando yo he bailado con personas que no hablamos la misma idioma, pero Ujú. conectamos a un nivel como tan alto solo por bailar, solo por ¿Verdad? disfrutar la música y es como Exacto, exacto. algo, sí, es algo increíble. Eso es así, eso no tiene un doble, eso no resiste un doble análisis. Ujú, Eso es como, entonces, por eso también los músicos y los artistas en general podemos ser considerados como healers, I mean, ujú. como curadores, Sí, eso, sí. La mejor terapia, de verdad. terapeutas. Sí. Entonces, sí, muchísimas gracias. Ha sido tan agradable hablar contigo, Kiki. No, que va, el placer es mío. Sí, estoy tan feliz, mucha feliz de tener esta oportunidad de escuchar su historia. Estoy seguro de que el público también ha aprendido mucho y bueno, estamos listos para tocar, para bailar, para escuchar son cubano y todo eso. Así que, bueno, antes de que terminemos, solo quiero hacerle una pregunta más. Y Ujú. si tiene algún consejo o última palabra para el público sobre algo que discutimos hoy o de lo que está pasando por el mundo, ¿qué sería? Chicos, bueno, primero que nada, sé que todos estamos pasando por un momento un poco extraño, por no llamarlo de otra forma, Ujú, en nuestras vidas a nivel mundial. Esto es global, pero la gente que por favor que se mantenga a salvo, que trate de colaborar con la extinción de este virus que ujú, ha cambiado la vida de millones de personas en cuestiones de meses, ujú, que se mantengan a salvo, que cumplan con todo lo que haya que hacer para tratar de quitarnos de arriba esta maldición. Y que bueno, que ahora que están en casa, que tienen, que pudieran tener un poquito más de tiempo libre, que estudien, que se cultiven, que escuchen música, que sean creativos y que traten de que este tiempo no sea en vano, que por lo menos ujú. pueda ser provechoso de alguna manera. Sí, sí. Sí, muchas gracias. Y sí, y en tiempos así tenemos que de verdad buscar lo que nos da pasión, lo que nos da gusto y Exacto, todo eso, porque exacto. tenemos que, sí, tenemos que depender de eso para, bueno, seguir adelante, porque con lo que está pasando.
Y en momentos como este es cuando uno se da cuenta, es cuando uno se da cuenta que muchas veces no le damos importancia a esos pequeños momentos de nuestras vidas Sí. que hacen la diferencia. Estar más con tu familia, Sí. dejar el teléfono a un lado, que ya hoy la vida a través de los teléfonos es increíble. Y es precisamente ahora cuando tenemos que tratar de volver a ser lo que la sociedad era antes, que interactuaba más. Exacto, sí. Y con eso, únense a mí en este viaje la próxima vez mientras desvelamos los secretos de Ritmos Negros. Nos vemos la próxima vez y recuerden, cierren los ojos, respiren y simplemente bailen. Puede que vivamos en tiempos de incertidumbre, llenos de estrés y duda, pero no se rindan. Arriésguense más. Bailen más bailes. Chao.